Buenas noches, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Para mí es una bendición estar nuevamente con ustedes y pues compartir este mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Oremos. Padre, yo te doy gracias por el don de la vida, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos que tú eres el que gobierna, Señor, sobre toda espíritu, Señor, aquí en la tierra. Te ruego, Señor, que pongas tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Que tu palabra nos guíe en todo lo que nos vayamos a hablar y que tú, Señor, confirmes en cada uno de nosotros esa palabra, dando fruto, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestro testimonio y en todo lo que vayamos a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta noche vamos a hablar de un tema que requiere mucho entendimiento y atención, hasta el punto que, como ocurrió con un gran hombre de Dios llamado Apolos, el cual tomaron aparte, dice, Aquila y Priscila, para que se les pusiera más exactamente el camino de Dios. El título del mensaje de hoy es Jesús y la prosperidad. Debemos comenzar diciendo que es evidente que Dios ha manifestado su afecto y su gran simpatía por sus criaturas, especialmente por nosotros los hombres, a quien bendijo dándole autoridad para mantener y sustentar su creación. Este afecto y simpatía nace de su propia naturaleza, porque Dios es amor. La excelsa muestra y prueba de su amor fue manifestada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios designó juez justo, como está escrito, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos por haberle levantado de los muertos, para que todos los que crean en él reciban perdón de pecados por su nombre. De esto dan testimonio todos los profetas, comenzando desde Abraham, a quien se le prometió que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Luego se levantó Moisés, quien es el profeta más importante entre los judíos, por haber liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y haber sido el encargado de Dios de haber entregado la ley escrita para designar entre su pueblo a jueces que gobernaran entre ellos y sometieran al pueblo de Israel de acuerdo a los preceptos y estatutos escritos en su ley hasta el día de hoy. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este Dios envió como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza ardiente. Luego que entraron a la tierra prometida a través de la mano de Josué, gobernaron los jueces a los cuales Dios levantaba para librarlos de los enemigos hasta que morían. Porque luego el pueblo de Israel se corrompía y no se apartaban de sus malos caminos y su obstinado corazón. Este ciclo se repetía hasta el último juez que Dios levantó. Su nombre es Samuel, a quien pidieron los ancianos que le escogieran un rey para que gobernara para ellos. Y este sacerdote, que también era profeta y juez, se encargó de ungir a los pueblos, a los primeros reyes de Israel, o sea, Saúl y David. En los días de los reyes, también se repitió este mismo ciclo de impiedad, parecida como ocurría en los días de los jueces, solo que dependía directamente de las acciones buenas o malas de parte de ellos, hasta que llegó el colmo de su iniquidad. Y Dios cumplió la palabra profetizada a Moisés respecto a las consecuencias de la desobediencia a Dios, y fueron llevados cautivos a Babilonia. 14 generaciones dice que pasaron desde Abraham hasta el rey David. También 14 generaciones pasaron desde el rey David hasta la deportación de Babilonia. Y 14 generaciones pasaron también desde la deportación de Babilonia hasta el príncipe de paz, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo.
Es por tanto a través de nuestro Señor Jesucristo, de sus pisadas que ahora queremos seguir, que se hizo efectiva la palabra profética a Abraham, cuando le dijo Dios, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, porque la bendición prometida ha pasado a todos los que hemos entregado nuestro corazón y nuestras vidas al príncipe de paz. En otras palabras, Jesús es el portador de la bendición de todas las familias de la tierra. Es por esta razón, hermanos, que debemos definir la prosperidad de acuerdo a las sanas palabras y enseñanzas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Considerando primeramente que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, veamos el pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 13 y 14. Leamos. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es interesante que el pueblo de Israel reconoció a nuestro Señor Jesucristo como profeta y varón poderoso en toda obra y en toda palabra. Pero un osado entre la multitud se atreve a cuestionarle y decirle, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Cualquier político en nuestra era no perdería esta oportunidad para ganar fama y el favor del pueblo, por cuanto se beneficiaría para ganar también el corazón de ellos, haciéndose juez y gobernante. Esto me recuerda a la ventaja que sacaba Absalón, el príncipe, hijo de David, cuando se ponía a la puerta de la ciudad y decían a los que venían al rey David para que jugara algún negocio o pleito. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen un negocio o pleito y que yo les haría justicia? Y las sagradas escrituras dice que se ganaba el corazón de los del pueblo. Pero vemos algo interesante de la manera como se ganaba el corazón del pueblo. Veamos segunda de Samuel capítulo 15 versículo 5. Leamos. Y aconteció que cuando alguno se acercaba a él para inclinarse por cuanto era príncipe, dice que le extendía la mano y lo temaba y lo besaba. La misma estrategia que vemos en algunos políticos en el día de hoy en tiempos de campaña. Pero no es de extrañarse que nuestro amado Señor Jesucristo reprenda este ofrecimiento de la distinción de ser juez entre los judíos, porque hay otro ofrecimiento de distinción mayor que rechazó nuestro Señor Jesucristo, porque no era la voluntad de Dios para cumplir su propósito. En esta ocasión fue cuando querían hacerle rey, porque había multiplicado los panes y los peces y sació una multitud de 5,000 hombres con solo 5 panes y 2 peces. Veamos el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a ver el versículo 15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La primera enseñanza que queremos sacar podemos sacar de este pasaje guía, es que la prosperidad depende de estar sujeto a la voluntad de Dios. Porque, ¿por qué será que el Señor rechazó estos dos grandes ofrecimientos de gobierno entre los israelitas? ¿Acaso no era él el Mesías, el Rey de Israel? Vamos a ver unos pasajes hermosos que nos demuestran que el Señor no se fiaba del pueblo, porque él sabía qué había en el corazón de él, cada uno de los hombres. Veamos la interrogante de Pilatos a Jesús. Cuando el sumo sacerdote y los príncipes entre los judíos entregaban a Jesús para condenarle, acusándolo que él había dicho que era el rey de Israel, porque en casa de Anás confesó que él era el Mesías, entonces
ocurre que lo llevan a Pilato. Y leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 33 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamando a Jesús le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esto le contestó Jesús a Pilatos y describe la razón por la cual la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, porque el reino del Mesías no es de este mundo, porque este mundo está contaminado por el Dios de este siglo. La razón principal de esta contaminación es porque el mundo ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Creemos que en la secta de los fariseos era el partido que el gobierno, porque llegaron a ejercer tanta influencia que fueron acérrimos opositores del ministerio de nuestro Señor Jesús, hasta el punto que entre los principales judíos habían acordado que el que confesara que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. El Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 42 y 43, nos muestra que muchos gobernantes creyeron en él. Pero ¿qué ocurrió? Leemos, con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban por ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hoy más que nunca se ve más influenciado el poder económico y las clases sociales. Según el noticiero de la BBC News, el 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global, hermano. Esto significa que tan solo 8 de los hombres más ricos de este mundo tienen más riqueza que la mitad del dinero de la población mundial. Estas cifras son evidencias que las riquezas de este mundo son desiguales, pero también injustas. No solo ocurre en nuestro país, que los mayores escándalos hoy día se deben a los actos de corrupción de los gobernantes que a su vez sobornan a las instituciones judiciales. No es sorprendente que sea tan sucio los actos de sobornos que en estos tiempos en el plano judicial, que al mismo apóstol Pablo, uno de los gobernadores en aquellos tiempos, llamado Félix, trató de sobornarlo para soltarlo por la falsa acusación que tenían contra él los judíos. Veamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículos 25 y 26, que dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, dominio propio y del juicio venidero, dice que Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga tiempo, oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Mire qué situación. ¿Y cómo no hablar de el primer mártir cristiano? Exactamente, el diácono Esteban. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 11, dice que entonces sobornaron a unos de los que dijesen que habían oído hablar a Esteban de que
blasfemias, de palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora nos ha dicho que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El temor de Dios es el que nos hace aborrecer todas estas cosas. Para que como el apóstol Pablo, cuando quieran sobornarnos, lo que les parece extraño nuestra nueva conducta en Cristo, les hablemos de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Veamos el pasaje día en el Evangelio según San Lucas, o San Juan, mejor dicho, capítulo 12, versículo 15. Y le digo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si bien es cierto, hermano, que las riquezas son injustas y la raíz de todos los males es el amor al dinero, esto no significa que vamos a aborrecer al dinero ni a los 8 hombres más ricos del mundo, porque el contentamiento del hombre no depende de la casa de playa que tenga o de la cuenta de ahorro que tenga guardada en el banco, sino de Dios, que da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Hermanos, la segunda enseñanza que podemos sacar de nuestro Señor Jesucristo es que la prosperidad depende de la madurez en Cristo Jesús. Fíjese la oración modelo de nuestro Señor y Redentor. ¿Cómo nos enseña? Que debemos tener siempre una actitud agradecida en el presente a nuestro Padre Celestial. Cuando dice, el pan de cada día, dánoslos hoy. Nuestro Padre Celestial es bueno y responsable, aunque haya días de aflicciones y pruebas. Como buen Padre nos dará el pan de cada día. Y Jesús nos enseña a orar por esta petición. Note que nos enseña a pedir por el pan de cada día para que nos los dé hoy, no el día de mañana. Porque empeñarse pensando que sucederá el día de mañana, a esto se le llama afán y ansiedad. Y Dios no quiere que usted ni tenga afán y mucho menos ansiedad. El día de hoy, para cada ser humano, es un regalo. Por eso se le llama presente. Esto me recuerda a nuestro hermano Leonardo, que siempre comienza orando diciendo, Padre, te damos gracias por la bendición de la vida. Amén. Es una bendición directa de parte de Dios el darnos la vida para que la disfrutemos el día de hoy. Así que deténgase y piense, ¿qué ganamos o qué ganas pensando en lo que vendrá mañana? Como está escrito, bástale a cada día su propio afán. Y también dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Por eso se requiere, hermano, madurez espiritual, para disfrutar el día de hoy con todas las cosas que vienen de parte de Dios. Esto crea una actitud agradecida, que también le agrada a nuestro Padre Celestial y a las personas. Por eso es fácil, teniendo este entendimiento, empezar cada día nuestra mañana con una sonrisa, dándole los buenos días a tu prójimo, o bendiciones, o gracia y paz y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los que alcanzan madurez espiritual andan por fe, o dicho de otra manera, en obediencia a la palabra de Dios. Esto me recuerda al maná que descendía del cielo en los tiempos de Moisés, cuando ocurría esta maravilla diariamente para dar de comer a su pueblo en el desierto. La instrucción de Dios fue recoger el maná en una medida de gomer. Para ese día, diciendo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, dice la Sagrada Escritura, sino que algunos dejaron del maná para el otro día. ¿Y qué sucedió? Crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Jesús dijo, guardaos de la avaricia, que es el afán o el deseo de poseer riquezas para
atesorarla. Esto me recuerda, hermanos, en una ocasión, el hijito de un hermano muy querido, el hermano Bermanis, que se puso a discutir cuando tenía un par de añitos, porque una hermanita en Cristo le decía que Bermanis era su papá, y el niño le decía, no, ese es mi papá, ese es papá mío. Y la hermana decía, no, es papá mío. Y se formaba una discusión terrible. Exactamente sucede lo mismo si se dejara a dos niños en una guardería. Pelearían por un juguete entre 10 o más. Por eso, hermano, los niños no se les puede dar vianda, sino leche, porque no son capaces de digerir la comida pesada. De igual manera, debemos procurar nosotros, hermanos, ser maduros en la obediencia a nuestro Padre Celestial, sin necesidad de ver remuneración y recompensa por la obediencia. Fíjese, esta es la diferencia entre un niño espiritual y un niño que ha crecido y o un hombre adulto que ha crecido y que tiene los sentidos ejercitados en cuanto a la palabra de Dios. ¿Qué pide el niño? Las cosas naturales de su edad. A esta edad procuramos complacerlo. Por eso creo naturalmente que el Señor nos complace cuando somos niños o bebés en Cristo. Por ejemplo, recuerdo una persona que me dijo que le pidió a Jesús que le guardara un estacionamiento en el mall. Y ella emocionada me dice que Jesús se lo guardó. Para los que han alcanzado madurez, no es necesario que Dios les conceda, por ejemplo, este ejemplo de peticiones para sujetarse a Él, sino que nos sujetamos a Dios porque le amamos y amamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Por eso es natural, hermano, que recompensemos a nuestros hijos cuando cumplen algunas tareas asignadas. Yo conozco a padres que me recomendaban darle chocolates o algún premio cuando arreglaban, por ejemplo, su cama o limpiaban los trastes o hacían alguna tarea similar. Ahora, usted se imagina que yo recompense a mi hijo mayor que tiene ya 13 años cuando lava los trastes y ya tiene signos de barba en su cara. No es posible, hermano. Así tampoco nosotros podemos doblarle la mano al Señor exigiendo lo que nos multiplique el dinero, por ejemplo, cuando damos alguna ofrenda para la obra de Dios. Veamos, hermanos, los últimos versículos en nuestro pasaje guía en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo ahora del 16 al 21. Y dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma, a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, la última enseñanza que podemos ver en este pasaje es la prosperidad depende de hacer tesoros para Dios. El apóstol Pablo dice en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, así, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense que la codicia y la avaricia son primas hermanas, pero no son lo mismo. La avaricia es el afán de buscar atesorar el dinero para él solito. No se complace en gastarlo para más nadie ni por nadie más. Esto es un típico tacaño. En cambio, la codicia es la persona que se afana en poseer el dinero sin importarlo cómo obtenerlo. En otras palabras, este es el típico corrupto. Pero fíjese, lo delicado de lo que dice el Espíritu, en que algunos hermanos pueden caer en la tentación
de codiciar el dinero y extraviarse de la fe, mi hermano. Hermanos, debemos entender que la vida en Cristo no es atractiva para el mundo, ni para los que son ni mucho menos para los que son del mundo. Por eso mismo, el Señor Jesucristo nos prepara diciendo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me aborreció antes que a vosotros. Si fueras de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero por cuanto no sois del mundo, antes yo os elegí, por eso el mundo os aborrece. Es natural, hermano, que los que hemos nacido en Cristo Jesús, enseguida comienza a dominar la naturaleza de aquel a quien le entregamos nuestro corazón y nuestra vida, contra la naturaleza pecaminosa que no se ha quitado de nuestro cuerpo. Por eso, muchos dejamos de hacer las cosas que el mundo ama. Por ejemplo, ya no hay más borrachos entre los cristianos, ya no hay más fornicación entre los cristianos ni otras inmundicias similares. El que tiene oídos para oír, oiga. La elección de Cristo nos separa de las cosas inmundas. Por eso el mundo nos aborrece, porque les parece extraño que ya no corramos con el mismo desenfreno de disolución por el pecado, sino que ahora, por causa de Cristo, nos alejamos y huimos de la corrupción de este mundo, por causa de no satisfacer los deseos de la carne. Estos pecados, hermanos, fueron la causa por la cual los años de nuestra edad ya son 70 años, y dice entre los más robustos 80. La duración de nuestra vida en este mundo demuestran que es una necedad, hermano, tener un desmedido apego por las cosas de este mundo, teniendo una indubitable esperanza de vida eterna en los cielos. Pero estoy convencido, hermano, que ahora los que estamos en Cristo, en este mundo, una vez entregamos nuestra vida al Señor, la administración de nuestros recursos se ven afectados en números positivos, porque ya no despilfarramos el dinero con las cosas que antes hacíamos, esos vicios, pecados, borracheras y ataduras que antes teníamos. Es por eso, hermano, que no puedo dejar de terminar esta enseñanza sin recordar una anécdota que presencié en un lugar donde me congregué. Recuerdo que había un hermano que tocaba violín y obviamente dependía de los recursos, de la bondad de las personas que le daban, porque su arte era callejero. Por la forma como vestía, pensamos que el hermano era de humilde condición, pero en estos tiempos estaba muy influyente la llamada doctrina de la prosperidad. Y un joven afuera del lugar donde nos congregábamos le recriminó sin verlo a la cara directamente. Y le dijo que él era un ejemplo de falta de fe, porque Dios no quería que él siendo cristiano, o mejor dicho, llamándose cristiano, fuera pobre. No puedo olvidar la tristeza de su rostro. Es por eso que debemos recordar y recalcar que nuestro Señor siempre, hermano, se acordó de los pobres de su pueblo, hasta el punto, hermanos, que el apóstol Pablo recogió una ofrenda especial para los pobres en Jerusalén. Veámoslo, la epístola de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, y Dios dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es el apóstol Pedro, y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles, o sea, a los no judíos, y ellos a la circuncisión, o mejor dicho, a los judíos. Solamente, hermano, nos pidieron los apóstoles que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es más, la epístola de Santiago, capítulo 2, verso 5, dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
En la verdadera iglesia de Cristo no puede haber distinción entre un hermano que sea rico y otro hermano que sea pobre, porque el Señor nos llamó y nos mandó a amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Recuerde, hermano, la prosperidad depende de haber o de ser verdaderos discípulos de Cristo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz. Señor, yo te ruego, Señor, que pongas en nuestro corazón, Señor, el deseo de usar nuestros recursos para tu gloria, Señor. Que amemos más la gloria tuya que la gloria de los hombres. Que no nos busquemos satisfacer a nosotros mismos, sino a ti, Señor, porque tú eres el verdadero Mesías, Señor. Tú eres el Rey de Israel, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Yo te ruego, Padre, que nos enseñes a nosotros a ver con ojos espirituales, que veamos, que queramos ser ricos para contigo, que queramos hacer tesoros en los cielos, que podamos usar nuestros recursos para eso, Señor. Te ruego que nos dé sabiduría en este tiempo, Señor, que requerimos, Señor, también tener nuevas capacidades, nuevos retos. Señor, que tú nos des esa sabiduría para que podamos tener, no solamente para nosotros, sino también para los que requieren que podamos ayudar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido esto. Amén. Hermanos, sigámonos gozando con la palabra de Dios. Recuerden siempre estar sintonizado a este canal y también sigamos con el orden del culto. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado con nosotros durante esta noche magnífica. Gracias le damos al Señor por su vida, por su disposición. Esperamos y oramos porque todos y cada uno de los que han estado aquí conectados hayan sido edificados, hayan crecido en el Espíritu, hayan crecido en la palabra. Recuerda que si tú conoces a algún hermano que actualmente no se está congregando por la situación actual, puedes recomendarle suscribirse a este canal, puedes compartirle los enlaces para que igual que tú has sido edificado en esta noche, ellos también puedan ser edificados. Sabemos que por la situación actual muchos han dejado de congregarse, no porque lo han querido, sino porque se ha dificultado. Tal vez en algunas iglesias no hay estos medios para que ellos se conecten. Así que tú que estás aquí puedes servir de luz y de edificación para otros, compartiéndole el enlace, compartiéndole este canal para que puedan seguir siendo edificados, como dice la palabra, y cumplir con lo que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que ya sabes, puedes darle suscribirte a este canal dándole clic al botoncito, clic a la campanita. Como siempre, nos vemos el día de mañana con el campamento de Judá, mañana sábado desde la 1:30 de la tarde, como dijo nuestro hermano Leonardo, y con la escuela de obreros, la reunión de saetas, y el día domingo tenemos culto de oración. Como lo dijo nuestro hermano y como lo dijo nuestro pastor, nos ha estado anunciando, culto de oración. Si no has mandado tu video, todavía estás a tiempo. El equipo multimedia está recibiendo todos los videos. Y bueno, sin intenciones de alargar más esto, que Dios te bendiga, te guarde, te prospere y te mantenga tranquilo en estas situaciones que estamos viviendo. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Chao. Buenas noches, hermano. Paz y amor de nuestro Señor Jesucristo para su vida. Espero que la enseñanza de hoy haya sido tan edificadora para usted como lo fue para mí. Recuerde que todo lo que respira debe alabar al Señor. Y su palabra, la Escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Oremos, hermanos. Amado Padre, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por la enseñanza que hemos podido recibir esta noche, por esta plataforma, Señor, que usted ha dispuesto para que nosotros podamos seguir creciendo espiritualmente en su palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por los obreros de esta iglesia. Gracias, Señor, también por estar trabajando con los hermanos que están padeciendo quebrantos de salud en este momento, como el hermano Manis y su familia de la iglesia hermana, la iglesia Bautista Canaán, como los hermanos de nuestra iglesia que están padeciendo quebrantos de salud, la hermana Abigail, la hermana Inés, la hermana Edel, la hermana Jacqueline Pollack, y todos los hermanos que están padeciendo quebrantos de salud y los que están teniendo algún tipo de necesidad, Señor. Gracias por reconfortarlos y por proveerles y bendecir sus vidas, Señor. Señor, yo te ruego, mi Dios, que ahora usted nos dé sabiduría y entendimiento en nuestro corazón y en nuestra mente para poner por obra la palabra que hemos recibido hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, y todo lo que respira, alabe al Señor. Como dice el cántico, todo lo que respira, alabe al Señor. Dios le guarde, hermano. Nos vemos pronto. Un abrazo.